¿Cómo es tener hijos a su edad? Hay quien cree que solo alguien joven debe tenerlos. ¿Por qué? Yo no veo ninguna razón por qué. Tengo un hijo de 14 años. 13, está por cumplir los 14. Mi expectativa de vida es tal que lo voy a poder ver convertido en una persona perfectamente adulta y terminada antes de retirarme. Cosa que he hecho con mis 2 hijas mayores. ¿Por qué? Esta idea, esta gerontofobia que tenemos, este odio a los mayores, esta idea de que los mayores están disminuidos o algo por el estilo, a mí me resulta enormemente preocupante, porque implica tratar de excluir de la vida social, de la vida sexual, de la vida económica, de la vida normal, a una gran cantidad de personas a las que se declara incapaces única y exclusivamente por motivo de su edad, porque deberían sentirse viejos. Ya hemos hablado muchas veces aquí del tema de la vejez, porque yo soy un hombre mayor, pero hoy reflexionaba yo sobre eso. Me tiene preocupada la edad que tengo, pues sí, porque son muchos años, pero no me siento viejo, no tengo por qué comportarme como se espera que se comporten los viejos, porque no me siento como tal. Y esperen que vuelva al gimnasio, que tengo que volver ya por estos días finalmente, después de pandemias y demás que no permitieron ir al gimnasio. Entonces es igual, y tienes los mismos problemas, tienes las mismas dificultades, las mismas gloriosas satisfacciones que es ver a tus hijos hacer, lograr cosas y avanzar y pelearte con ellos y verlos jugar y verlos sonreír. Y es que no hay ninguna diferencia, salvo que quizás soy un poco menos tonto con este hijo que con las hijas anteriores, y mis hijas me lo dicen. Yo se los dije, y espero ser mejor padre de Omar que de ustedes dos. Seguramente lo vas a hacer porque eras muy joven cuando estuviste en nosotras. Así que no creo que ese deba ser una consideración, salvo la consideración de la esperanza de vida. Pero cuando está todo esto bajo control, tampoco una persona de 25 años tiene garantizado llegar a los 40 y ver a sus hijos de 15, ¿no? Entonces, yo no le veo nada de particular, lo estoy disfrutando tanto como lo he disfrutado, como lo disfruté con mis hijas antes, y creo que esas preocupaciones son de alguna manera bastante ilegítimas en cuanto a que pretenden que uno sea menos por motivos absolutamente injustificados, absolutamente insostenibles. La gran mayoría de las personas de edad no tienen los problemas que le atribuimos a la edad. La gran mayoría no los tienen. Si los tienen muchas veces por cuestiones sociales más que por cuestiones del propio deterioro que conlleva la edad. Porque la gente se comporta según se espera que se comporten. Usted ya no tiene edad de eso. ¿Por qué? Yo me siento bien, quiero bailar. No, usted ya no puede bailar. Pues me llamo Mick Jagger, tengo 80 años y quiero bailar. Y baila.